fíjense que como base de esta clase, bueno, de este programa más bien, pero a veces se convierte como en clasecita, ¿verdad? Como base para este programa, tomé el libro de la historia del cristianismo de Justo L. González. La verdad es que es gran erudito historiador cristiano. Y este es libro excelente, muy bueno. Si tienen oportunidad de comprarlo, adquiéranlo. Es un libro realmente gordito, pero muy enriquecedor, muy padre. Entonces, ok, la historia del cristianismo, wow, involucra muchísimo tiempo, muchísimos acontecimientos. Para poder empezar a estudiar la historia del cristianismo, pues sí es necesario ponernos algunos parámetros y tener ciertas consideraciones, como cuál. Primero, muchos ven la historia del cristianismo como parte de la historia universal y en cierto sentido pues tienen razón. Hay personas que critican al cristianismo sin conocer su historia y esto habla pues completamente de la ignorancia. Y el punto en cómo nosotros nos adentremos a la historia del cristianismo pues va a depender mucho si somos cristianos o no, si tenemos una relación con Dios o no. Efectivamente podemos verla en un contexto ateo, ¿no? Un contexto agnóstico, como lo hemos estado viendo, y es claro parte de la historia cultural de toda la humanidad. Entonces, hasta para cultura, para conocimiento, es muy bueno saberlo, saber todas estas cosas, todos estos acontecimientos, de hechos que pasaron. Pero obviamente si uno es cristiano, adquiere completamente otra visión. Y entonces, aparte de ser una cultura general, vemos cómo esta historia es la historia de Dios interactuando con su pueblo, no solamente con el pueblo hebreo, que por eso es el Antiguo Testamento, y parte del Nuevo Testamento, judíos, y ya empezaron algunos gentiles, ¿no? Con Pablo y todas esas cosas que también veremos en su momento, pero sigue hasta ahorita. En realidad esa historia sigue hasta ahorita. Es como Dios está interactuando con nosotros, como ahorita y cómo interactuó, por ejemplo, en los 1800, cómo el Espíritu Santo interactuó con toda la sociedad y la humanidad en los 1700, en los 1600, en los 1000, en los 400, en el primer siglo. ¿Cómo ha sido esa interacción? Sabemos por la historia, a lo mejor que nos platicaron en la primaria, secundaria, prepa, si no estudiamos alguna licenciatura que tenga que ver con historia, esos son nuestros puntos de referencia, ¿no? Vemos pues que ha habido cosas muy complicadas, ¿no? A partir del primer siglo hasta ahorita, en todo lo que se refiere a la historia de la iglesia, ¿no? Pero entonces podemos ver aquí que sin estos registros históricos, tanto del libro de los Hechos, ¿no? Como del Nuevo Testamento, como lo que siguió sucediendo, estos registros de personas no cristianas, no sino historiadores que empezaron a hacer el registro de todo lo que estaba pasando, nosotros no nos hubiéramos podido dar cuenta de todo lo que estaba sucediendo y cómo Dios está interactuando con nosotros, ¿no? ¿Cómo vemos que el libro del Nuevo Testamento, inclusive el Antiguo Testamento, son verdaderamente históricos? Pues tienen muchas cosas que se sitúan en el espacio-tiempo, ¿no? De nuestra historia como tal. Así llegamos al libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Lucas, recordemos que era un médico y escribió muchos aspectos del tiempo en el que estaban ocurriendo. O sea, fue como realmente hacer una bitácora de lo que estaba pasando, ¿no? Lucas a través, si no él explícitamente viendo y viviendo con lo que Jesús estaba haciendo, sí de la voz de los apóstoles que estuvieron de primera mano con Jesús. Por eso salió justamente el Evangelio. Lucas, al ser médico y tener este pensamiento como estructurado, como científico, pues entonces pudo hacer este registro que a lo mejor otros evangelios como Mateo, como propio Juan o Marcos, pues no lo hicieron como tan detallado justamente en estos aspectos de tiempo. Por eso se conoce mucho el Evangelio de Lucas, porque te sitúa y te dice muchas cosas. Por ejemplo, en Lucas 1:5, si me quieren acompañar, si tienen su Biblia por ahí, dice Lucas 1:5. Hubo, en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ok, aquí vemos cómo Lucas realmente nos está situando, nos está diciendo en qué periodo de tiempo está pasando las cosas. Aquí, tal cual, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Historia. Lucas 2:2 nos dice, este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ok, nos está haciendo el registro de lo que está pasando. ¿Esto qué nos revela? Pues nos revela que realmente todos estos acontecimientos, Lucas los está enmarcando a Jesús dentro de la historia.
Y ningún historiador puede decir que Jesús no existió. Ninguno, ateo o inclusive agnóstico, ningún historiador puede decir que Jesús no existió. Jesús es históricamente cierto, completamente, no solamente comprobable por la Biblia, sino por también escritos fuera de la Biblia y hechos por no cristianos. Entonces, lo espectacular de esta historia es que, como lo dijo Juan, todas estas historias no solamente tienen un carácter meramente transitorio, ¿no? Porque decimos, no, pues sí, conocemos la historia, conocemos, nos leemos un libro, como cualquier otra historia, pero nosotros sabemos que estas historias no son de carácter transitorio, porque comienza afirmando Juan. El verbo fue desde el principio y desde el principio fue hecho carne en medio de la historia humana. Esto, como lo dijimos al principio, es como Jesús llega hecho carne, encarnado, se mete dentro de la historia de la humanidad como tal para poder redimirnos, que en realidad es en pro de nuestra redención. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso, Juan 1, del 1 al 2, así pone súper enfático. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! Aquí es un parteaguas completamente del primer pacto, el Antiguo Testamento, al Nuevo Pacto. Dios habitando entre nosotros. ¡Wow! Esto comprueba el carácter histórico de los acontecimientos del Nuevo Testamento. Y vamos a leer primera de Juan, del 1 al 3, que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. ¡Wow! Estas cosas realmente acontecieron, ¿no? Nosotros, aún a más de 2000 años de distancia, a través de la revelación del Espíritu Santo sobre nosotros, vemos que esto es verdad. Y ahorita vamos a seguir viendo por qué y cómo se está dando esto. Lucas, después de completar su evangelio, siguió narrando la historia de la iglesia en el libro de los Hechos. Se sabe, y muchos tienen estudiosos, realmente pues saben que el libro de los Hechos, por palabras, por la narrativa y por varios elementos, que Hechos fue escrito por Lucas. De hecho, muchos dicen que debería en verdad ser el libro de Lucas y despuésito el libro de Hechos, no Juan en medio. Y muchos, cuando podemos estudiar los evangelios y a Lucas en particular, pues así nos lo proponen, ¿no? Lean Lucas y inmediatamente después lean Hechos, para que así, pues es una sola narrativa la que hace el mismo autor. Entonces, ¿por qué Lucas escribe Hechos? Bueno, no solamente esta intención histórica de Lucas, ¿no? Así quiero decir todo lo que está aconteciendo, todo lo que está pasando y quiero tenerlo plasmado, ¿no? Sino también tiene una connotación teológica, pues los acontecimientos de Dios encarnado, pues no se terminó ahí. No, ya con los evangelios, bye. No, sino cuando ascendió Jesús, pues la historia continuaba, porque el mismo Jesús dijo que enviaría a otro. Él subía y ascendía e iba a dejar a otro. Y esto está en Juan 14, del 16 al 26, que si me acompañan a leer, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama.
El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Os he dicho estas cosas, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso justamente es que les decía anteriormente que el Espíritu Santo es el que nos da la revelación de Jesús, aún a pesar de que sea 2000 años después, ¿no? ¿Por quién fue el que se quedó? El Espíritu Santo. Entonces, ese día en el que vino el Espíritu Santo sobre los creyentes, que fue el día de Pentecostés, marcó el inicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban todos reunidos, porque el Espíritu Santo descendió, había otro testigo, no solamente Jesús que ascendió, había otro testigo entre nosotros que nos da testimonio de él si le amamos. Es súper importante este pasaje porque también aquí nos revela que no todos somos hijos de Dios. Esto es algo importante para recalcar, por eso no todos pues tenemos esa revelación, no todos somos cristianos, no todos sabemos que Jesús realmente resucitó y todo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues que Jesús y el Espíritu y el Padre no habita en todos. En quien habita, lo acabamos de leer, en quien le ama y en quien hace sus mandamientos, en quien le obedece, ¿no? Es justamente, ese es el parteaguas. Ese es el parteaguas, no a todos, no a todos. Entonces, solo los que aman y hacen sus mandamientos, pues realmente el Espíritu se te revela, lo sabes porque lo sabes que Jesús, que todos estos acontecimientos bíblicos no solamente son historia, es verdad, es verdad. Entonces, vemos que Lucas escribió un evangelio narrado por hechos de Jesucristo. O sea, el evangelio de Lucas narraba los hechos de Jesucristo, ¿no? Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, en realidad Lucas narró los hechos del Espíritu Santo, ¿no? Hecho por los apóstoles. En realidad se debería de llamar no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. En realidad es eso. Y está increíble porque ¿cómo se termina el libro de los Hechos? En realidad el libro de los Hechos se termina cuando Pablo está en Roma. Y todavía pasaron muchísimos acontecimientos después, ¿no? Inclusive hasta ahorita. Justamente por eso el libro de los Hechos no ha llegado a su fin. El fin del libro de los Hechos es cuando venga por segunda vez Jesús. Y nosotros estamos escribiendo ese libro de los Hechos. Porque a través de nosotros y nuestra vida, pues el Espíritu sigue escribiendo la historia a través de nosotros. ¡Wow! Increíble. A través de cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo entre nosotros, está escribiendo la historia del cristianismo. La historia del cristianismo sigue. ¡Wow! Obviamente, la parte de los evangelios tienen una autoridad única, ¿no? Y el Nuevo Testamento tiene autoridad única, porque es la base de todo lo demás. Con respecto a eso, volteamos y vemos si estamos bien o no. Y así, entonces la autoridad del Nuevo Testamento, pues es indiscutible. Entonces, al estudiar la historia del cristianismo, híjole, pues nos vamos a dar cuenta que no está fácil, ¿no? O sea, no es tan fácil estudiar la historia del cristianismo porque como les decía al principio, o sea, sí hay varias etapas en todos estos 2000 años que ha pasado, pues muy, muy fuertes. O sea, cosas que han pasado, la verdad que son muy, muy, muy controversiales, ¿no? Que como tú que dices que eres iglesia y Jesús del amor, pues vemos en la historia que sí hay muchas, muchas atrocidades. Entonces, a veces es difícil ver cómo opera el Espíritu Santo a través de la iglesia o a través de toda esta historia sangrienta y de todo, ¿no? Inclusive ahora, ¿no? Esto aplica muchísimo al tiempo de ahorita. O sea, a veces con la maldad que está siendo tan grande, tan fuerte en las noticias, la guerra, a veces, y el Señor dice que el corazón de muchos se enfriará porque no es tan fácil ver cómo el Espíritu Santo está actuando, pero para poder entenderlo hay que recordar varias cosas. Primero, efectivamente, a través de la historia habrán quienes utilizarán la fe de la iglesia para enriquecerse o engrandecer su poderío personal.
Y lo vemos inclusive hasta en la actualidad. Y a lo largo de la historia, les digo, estos 2000 cacho de años, se ve mucho, 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 mucho. Otros olvidarán el amor y perseguirán a sus enemigos con una hazaña indescriptible que no tiene absolutamente nada que ver con el amor que Dios nos está diciendo que tengamos en todo el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, ¿qué pasa también? En otros periodos de la historia nos aparecerá que la iglesia completita se ha olvidado de la fe. Se ha olvidado completamente de Dios, de lo que Él dice. Y entonces ahí es cuando hasta nos preguntamos, ay, pero pues aquí, ¿qué pasó? Aquí, o sea, ni siquiera pueden ser llamados cristianos, porque no están haciendo nada de lo que Cristo dijo, ¿no? O sea, pero nada. Entonces, cuando nos encontramos en esta encrucijada, que les digo que es completamente reflejo de lo que hoy mismo pasa con muchas iglesias, tenemos que recordar 3 cosas así en particular. La primera, la historia es la historia de los hechos del Espíritu Santo hechas a través de personas pecadoras. Súper importante. No es Dios sacando una mano y haciendo que los hechos sucedan. El Espíritu actúa a través de nosotros, con nuestros pecados, con nuestras personalidades y por cómo somos, en nuestra humanidad. Entonces, inclusive en palabras del mismo Pablo, en palabras del mismo Pedro, ellos se sitúan ellos mismos como pecadores. Como dice en Primera de Juan, no podemos, mentimos si decimos que no hemos hecho pecado y que estamos libres y que no es cierto. No, no es cierto. Nadie es libre. Todos somos pecadores y aún así el Espíritu Santo, pues es que es Dios, es omnipotente, omnisciente, omnitodo, va más allá del mal, como lo vimos en el programa pasado, y aún esas cosas las utiliza como elementos para que su propósito y su plan a través de toda la historia de la humanidad se cumpla. Entonces, justamente, y llegamos al punto número 2, justamente a través de esos pecadores, como nosotros, y de esa iglesia totalmente descarriada, es que el Evangelio ha llegado a nosotros. Y aún en los momentos más oscuros de la iglesia, nunca faltaron los cristianos que amaron, estudiaron, conservaron y copiaron las escrituras de tal manera que llegó hasta nuestros días. Ese de nuevo y ese tipo de cristianos son los que queremos ser ahorita, ¿no? Aunque a lo mejor pueda haber obscuridad en la iglesia ahorita, en las iglesias, a lo mejor hemos oído, ¿no? De muchas iglesias, de muchas cosas que están pasando en el mundo y en las iglesias, en el mundo cristiano. Aún a pesar de toda esa oscuridad que puede invadir, nosotros aquí podemos alzar el estandarte. Habemos quienes sigamos amando, estudiando, conservando y copiando las escrituras de manera que los que sigan lo puedan tener. Amén. En este curso de la historia vemos cómo nuestro modo de interpretar la palabra también se impacta por cada una de estas generaciones. O sea, no es en vano, es el proceso del pensamiento, de la revelación de Dios. Dios dice que su revelación es progresiva. Eso quiere decir que nos revela cosas nuevas de la misma palabra que ha estado escrito desde hace muchísimo. ¿Cómo podemos tener nueva revelación de lo que ya está escrito? Pues justamente por este legado generacional, porque a través de la historia la manera de interpretar la Biblia también ha cambiado. Los fundamentos y la doctrina siguen siendo las mismas y tienen que seguir siendo las mismas, si no es herejía. Pero sí en el Espíritu nos está revelando y nos quita velos de nuestros ojos para poder ver cosas que ya estaban ahí escritas, que son verdad, pero que a lo mejor ahorita en nuestro tiempo-espacio las podemos ver de una manera diferente. Esto es una revelación progresiva. Esta revelación progresiva de la palabra es un concepto teológico, se da desde la historia de la iglesia hasta nosotros mismos, en nuestra propia vida. ¿A poco no cambia? La primera vez que leímos la Biblia, ahorita que la leemos, que a lo mejor ya tenemos un bagaje ya de caminar, ¿no? En Cristo ya un poco más profundo y sigue habiendo, wow, verdades que te vuelan la cabeza. ¿Por qué? Porque es progresivo, justamente se sigue revelando. Entonces justamente estos 3 puntos son los que no hay que olvidar. Uno, que sí, la iglesia pudo estar completamente y tremendamente mal y muchos mal, pero eran pecadores igual que nosotros. Entonces la historia se escribió en base a gente pecadora, pero utilizada por el Espíritu Santo. Estos momentos oscuros de la iglesia de todas maneras nos han regresado lo que ellos escribieron, copiaron, conservaron y estudiaron, y nos sirve como para tener bases
para la interpretación más amplia, más grande, un estudio más profundo acerca de lo que es la palabra vista hacia tantos años atrás, ¿no? ¿Cómo era el mundo y la región de Medio Oriente cuando nació Jesús? Hay que empezar a ver, ¿no? Por eso el programa se llama El inicio de la historia del cristianismo, para poder ver desde el inicio, cuando nació Jesús, para después, y del Pentecostés para después, pues tenemos que ver cómo era el contexto anterior, qué es lo que estaba pasando, qué onda con toda esta región, qué onda con toda esta región. Entonces, sí se sitúan en el mapa, más o menos acuérdense de dónde está Israel. Israel está justamente en una franja que conecta toda la parte de Arabia y parte de Asia con África, ¿no? Está justamente, es un estrechito ahí. Entonces, toda esta región, Israel-Palestina, realmente es donde el cristianismo inició. Este territorio siempre ha sufrido, siempre ha sufrido. ¿Por qué? Justamente por cómo está geográficamente. Lamentablemente en la mañana no se pudo cargar la presentación, pero si pueden checar, hay un mapita en el que vean después, sí, y vean más o menos geográficamente cómo está la cuestión. Esta franjita era el comercio, o sea, la ruta comercial entre Arabia y África y Asia y África, o sea, justamente en ese estrechito. Entonces siempre ha sido súper peleado, siempre ha sido territorio de conflicto, porque geográficamente está súper estratégico. Entonces, aquí vemos que ha sido invadido, ha sido codiciado, ha sido invadido por Egipto, ha sido invadido por Mesopotamia, que era toda esa parte de arriba, que es, y la parte de Persia. O sea, ha sido invadido realmente desde tiempos antiguos. Siempre ha habido un problema con esa región. Pero a partir del siglo IV antes de Cristo, estamos hablando del 300 y algo antes de Cristo, pasó algo que partió la cosa ahí. Y eso fue el inicio de las conquistas de Alejandro Magno. Wow, y aquí es donde Alejandro Magno, con todo su ejército y todo, entran, ahora sí que escena en toda esa región, y la van a cambiar, va a ser un antes y un después de Alejandro Magno, completamente. Aquí parte de la historia de Alejandro Magno es súper decisiva para poder entender el contexto de la historia del cristianismo, porque primero vamos a entender cómo fue la parte griega en esa parte de Jerusalén y eso, y después podemos entender cómo es que mucho más fácil fue la llegada de Roma, del Imperio Romano, ¿no? Entonces podemos tener, porque es padrísimo este tipo de cosas, porque el poder tener y palpar este contexto, entiendes, ok, por eso se hacen esto, por eso hacían lo otro, por eso Jesús habló esto, es súper importante, aparte de leer la Biblia y saber qué es lo que el Espíritu nos está hablando a nosotros, es bien bonito el poder hacer un ejercicio histórico, ¿no? De pensamiento, de decir, sobre todo esto es un punto súper importante para poder interpretar bien un pasaje bíblico, es bueno, ¿qué es lo que quiso decir Jesús específicamente a ellos, ¿no? Específicamente a ese pueblo que le quiso decir, y que obviamente trasciende en el espíritu-tiempo y nos dice a nosotros, pero por eso es importante tener este contexto. Entonces, ahorita vamos a ver un video, es una como generalidad de lo que fue Alejandro Magno, de todas las cosas que hizo para podernos situar ya unos añitos antes de que Jesús viniera en esa misma región. Entonces, los dejo con el video. Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno. Es uno de los personajes históricos más atractivos para el gran público. Su breve pero intensa vida, la trascendencia de todas sus conquistas y victorias y el cambio radical que provocó en el mundo en el que le tocó vivir, ha propiciado que en los últimos años se hayan publicado auténticos ríos de tinta sobre su vida y obra. Alejandro Magno nació en Pela, ciudad ubicada en el centro político de Macedonia, en el verano del año 356 a.C. Era hijo de Olimpia de Epiro y del rey Filipo II. De entre todos los preceptores y maestros de Alejandro, ninguno es tan famoso ni tan importante como Aristóteles, que se encargó de que estuviera bien formado en historia, literatura, geografía, matemáticas, ética, política, filosofía y medicina. Junto a esta educación tan completa, la infancia de Alejandro igualmente estuvo marcada por un duro entrenamiento físico.
En el 336 a.C., como resultado de una conspiración, su padre es asesinado. Un Alejandro de tan solo 20 años que ya había demostrado cierta madurez militar, sabía que tenía que moverse rápido si quería asegurarse la sucesión en el trono. Primero se apoderó del palacio de Egas, haciéndose proclamar rey allí. Respaldado por Antípatro, uno de los generales más veteranos de su padre, recibió el juramento de fidelidad de la nobleza y de los representantes del ejército. Una vez vengado a su padre, se aseguró su propio futuro acabando con sus potenciales rivales. Así, Alejandro hizo ejecutar a su hermanastro Carano y a su primo hermano Amintas IV. Además, envió a Asia a un hombre de plena confianza, Hecateo de Cardia, para que acabara con Átalo, que era el comandante en jefe del ejército macedonio en la zona. Por otro lado, su madre, la implacable Olimpia, hizo asesinar a la última esposa de Filipo, la sobrina de Átalo, Cleopatra Eurídice, y también a su hija Europa de corta edad. Con el trono amarrado, el macedonio tuvo que hacer frente a sus vecinos. En una rápida campaña de apenas unas semanas, prácticamente toda Grecia se arrodilló y aceptó a Alejandro como su nuevo líder en la guerra venidera contra el imperio persa. Antes de volver a casa, Alejandro visitó el oráculo de Delfos para realizar algo que se repetiría muchas veces en sus campañas venideras: buscar el apoyo de los dioses locales y así poder justificar sus conquistas. Una vez consolidado su poder en Macedonia y Grecia, durante la primavera del año 334 a.C., Alejandro marchó a Asia para ponerse al frente de las tropas. Un colosal ejército de 37.000 efectivos, integrado por 12.000 soldados de la falange macedonia, 3.000 hipaspistas, la Guardia Real, 1.800 soldados de la caballería de élite, los Etairoi, 9.000 soldados de infantería y caballería que habían aportado sus aliados griegos, y las unidades especiales de infantería ligera procedentes de Iliria y Tracia. No solo contaba con un poderoso ejército de tierra, sino llegado el momento también dispondría de una poderosa flota compuesta por unas 200 naves. La primera gran victoria de Alejandro contra los persas tuvo lugar en el río Gránico, en el 334 a.C. A continuación, marchó por la costa sur de Turquía, conquistando ciudades como Sardes, Éfeso, Mileto o Halicarnaso. En la práctica, esto supondría que en poco más de un año el conquistador macedonio iba a tener en su mano la mayor parte de la península de Anatolia. Al rey persa Darío III le preocupaba no poder pararle los pies a Alejandro. Asumió el mando buscando una victoria en alguna batalla terrestre que acabara siendo decisiva. Sin embargo, en el 333 a.C. sufrió una humillante derrota en la batalla de Isos. Después, Alejandro decidió bajar por la franja siro-palestina, antes de adentrarse en el corazón del imperio persa, con la intención de privar a estos de las bases navales que tenían en la zona. Así, las conquistas de Alejandro Magno se extendieron por toda la costa mediterránea, incluyendo Siria, Fenicia y Gaza. Acto seguido, Alejandro se detuvo en Egipto para liberar a la milenaria civilización del yugo persa. Después de pasar por Pelusio o Menfis, el gran Alejandro fue proclamado faraón. Años más tarde, con el ascenso al poder de su general Ptolomeo, una nueva dinastía de origen macedonio regiría el destino de Egipto durante 3 siglos, la dinastía tolemaica. Para ganarse a sus gentes, a sus sacerdotes e incluso a sus dioses, Alejandro hizo una parada en el oasis de Sigua, visitando el oráculo de Amón, que proclamó su origen divino. El macedonio trató de no causar un terremoto demasiado grande en Egipto, y no alteró su división provincial ni sus tradiciones, aunque ya nada sería como antes. En el delta del Nilo, junto a la costa, fundó Alejandría, ciudad que llevaba su nombre. En el año 331 a.C., concebida desde su origen como el mejor escaparate en Occidente de la riqueza y el esplendor cultural y económico de Egipto, Alejandría pronto se convertiría en una de las ciudades más importantes no solo de Egipto, sino de todo el mundo antiguo. Según las fuentes, en ella llegaron a vivir unos 600.000 habitantes al final del periodo helenístico. Ese mismo año, a Alejandro sus conquistas le llevaron a Mesopotamia.
Aprovechando su estancia en Egipto, el rey persa Darío había reunido un poderoso ejército, pero de nada le sirvió su apabullante superioridad numérica durante la batalla de Gaugamela. Alejandro salió victorioso gracias a su pericia como estratega. La batalla, que tenía que implicar la derrota definitiva de Macedonia, en realidad supuso el final del imperio persa, ya que a partir de aquí todas las acciones de Darío serían de huida y defensa. Tras este éxito tan importante, Babilonia y Susiana se rindieron. En una rápida acción, Alejandro tomó Pasargadas y Persépolis, la capital del imperio persa. Huyendo de Ecbatana debido al imparable avance del conquistador macedonio, Darío III fue asesinado por su sátrapa Besos, que se autoproclamó rey bajo el nombre de Artajerjes. Este fue un gran punto de inflexión en las conquistas de Alejandro, ya que con gran inteligencia adopta el título de Rey de Reyes y decide vengar a Darío, por lo que emprende la persecución de Besos. El conquistador macedonio transformó notablemente su apariencia y su comportamiento para lograr el reconocimiento de sus nuevos súbditos orientales. Para ello empezó a vestirse con las ropas típicas de los reyes persas. Regaló a los suyos ropajes color púrpura bordados en oro para que los llevaran en público, y ensilló los caballos con los arneses típicos de la zona. Creó dos cancillerías, una europea y otra oriental, despachadas con el sello real de Darío III. También se rodeó de un nutrido séquito de nobles locales que le rendían culto, e incluso formó un harén con cientos de mujeres y eunucos. En los siguientes meses ocupó y sometió Hircania, Aria, Drangiana, Proftasia, Aracosia y llegó hasta el valle de Kabul, en lo que hoy es Afganistán. Besos no lograría escapar por mucho más tiempo, ya que fue atrapado por Alejandro en su paso por Sogdiana, la satrapía más septentrional del imperio, a la altura del hoy desecado Mar de Aral. Tras varios años dedicado a la construcción y fortificación de ciudades, la pacificación de todo lo que actualmente es la zona de Irán y la lucha contra las rebeliones internas en su propio ejército por su creciente despotismo, Alejandro se internó en la India en el 327 a.C. A diferencia del imperio persa, la India de aquel tiempo carecía de un poder centralizado, y Alejandro no se detuvo. Penetró en el valle del Indo, cruzó el río Hidaspes y el Ifasis, derrotó a reyes locales y llegó hasta donde ninguna otra persona occidental había llegado hasta el momento. Sin embargo, cuanto más grande e inabarcable era el imperio alejandrino, mayor descontento había en el seno de su ejército. Normal, llevaban años lejos del hogar, aunque muchos habían formado familias en las zonas conquistadas, ya que Alejandro favoreció el mestizaje. Pero al macedonio no le quedó otro remedio que comenzar el regreso hacia Occidente, venciendo a cuantos pueblos le salieran al paso. Para el año 324 a.C., Alejandro ya estaba de vuelta en Persépolis, y en el año 323 a.C. se estableció en Babilonia, ciudad donde inició numerosas obras para llenarla de nuevos y majestuosos monumentos que dieran muestras de su grandeza, grabando su nombre en piedra para toda la eternidad. En esa misma ciudad, en la noche del 10 de junio del 323 a.C., murió de una enfermedad que desconocemos, con tan solo 32 años de edad. Otras hipótesis barajan el envenenamiento. La muerte del gran Alejandro tuvo tal repercusión que se suele tomar como el hecho que inicia el periodo helenístico en la historia de la antigua Grecia. Atrás quedaban grandes proyectos como el de conquistar Arabia, la tierra de la mirra y el incienso, un lugar clave en el comercio entre Oriente y el Mediterráneo. El proyecto civilizatorio soñado por el macedonio se había esfumado antes de hacerse realidad. Ambicioso, apasionado y calculador, generoso a la vez que cruel, el invencible Alejandro, al que la posteridad conocería como el Magno, había cabalgado a lomos de su caballo bucéfalo miles de kilómetros con la idea de formar un gigantesco imperio generador de carácter universal. Un imperio que, por cierto, sería uno de los más breves de la historia, y que acabaría repartido entre sus generales. Wow, pues vemos realmente
cómo Alejandro Magno fue alguien realmente espectacular y modificó completamente toda esa área, ¿no? Toda esa área y todo ese territorio lo modificó, no solamente en conquistas militares, sino también ideológicas. Y justamente ahí nos vamos a quedar para el próximo programa, el próximo miércoles, continuamos con este inicio de la historia del cristianismo. Que estén muy bien, disfruten el partido. Nos vemos, bye.